Hola amigos, buenas tardes, buenos días. El episodio de hoy es uno muy especial. Está con nosotros Gaby para hablar de un tema muy importante que es la educación sexual. ¿Cómo está? Hola Sami, muy bien, muchas gracias aquí con entre frío y calor un poquito. Sí, hace calor, hace mucho sol. Bueno, el tema de hoy es algo que creo que es muy importante hablar desde el punto de vista de la psicología. Y como ya saben, les hice preguntas y ustedes me dijeron lo que querían pues saber. Y la primera pregunta es, ¿qué es la educación sexual? Ok. Ay, ahora sí me siento como en la escuela porque normalmente hago mis notitas y ahora no las traigo. Pero a grandes rasgos de lo que yo recuerdo, la educación sexual es como un programa que se realiza para hablar sobre cambios que existen a nivel físico, a nivel psicológico y en el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Tiene que ver con reproducción, tiene que ver con relaciones de pareja, relaciones con amigos, y también cómo va cambiando nuestra manera de ver el mundo y de conocernos a nosotros. Y eso es un programa que se debe implementar en las escuelas. Pues desde mi punto de vista, sí, ¿no? O sea, yo sí diría, sí, 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 sí. A ver, la segunda pregunta es, ¿qué temas abarca la educación sexual? Pues básicamente abarca autocuidado del cuerpo, por ejemplo, para prevención de de las ITS, ¿no? También para evitar algún tipo de embarazo no deseado, para esta parte de prevención de abuso infantil, ¿no? O de algún tipo de abuso sexual. Eso no significa que tener como esta información, ya, estás exenta de sufrir algo así, sino es una prevención porque tienes las herramientas para detectar y poder decir, aquí hay algo raro y no, gracias, ¿no? También sirve para conocer nuestro cuerpo, para conocer qué está pasando, ¿no? En estos cambios hormonales, por qué de repente tengo cambios emocionales tan raros, porque de repente me sale pelitos en lados que yo decía, ¿qué onda con esto? Porque ahí no había, ¿no? Porque de repente me cambia la voz, porque de repente me empiezan a crecer los senos, porque empiezo a menstruar, porque me empieza a gustar alguien, ¿no? Porque empiezo a sentir como este cosquilleo que hay en esa atracción, ¿no? Todas estas dudas, bueno, pues se hablan dentro de la educación sexual o deberían de ser tocadas. Sí. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis porque ve que cuando le pregunté, no, mentira, sí, cuando le mandé las preguntas, sí. Yo había puesto para prevenir ETS. Ajá, y según yo decía que era enfermedades de transmisión sexual, y usted me corrigió, lo cual agradezco, de que es ITS, infecciones de transmisión sexual. Y creo que es precisamente eso, hablando con una amiga, lo que yo le decía, cosas tan, por decir, básicas que todavía pensamos que sabemos, pero se han ido actualizando, y creo que es por eso también importante hablar de la educación sexual. Sí, todo el tiempo. A ver, la tercera es, ¿cree que sirva hablar de este tema como para prevenir precisamente embarazos no deseados e ITS? Sí, justamente. Este tema es importante. Siempre platicarlo de una manera abierta, ¿no? Para conocer qué queremos, ¿no? O sea, porque no nada más es, pues voy a tener relaciones, ¿no? Y que la sexualidad no solo abarca esa parte de tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Sino abarca muchos otros temas, pero que en un básico, digamos, dentro de este tipo de educación, pues es poder prevenir algún tipo de embarazo no deseado y de prevenir, ¿no? Una infección. Y creo que eso es importante que el hablar de este tipo de temas, porque en una entrevista que le hice que salió ayer a una psicóloga,
sobre la prevención del suicidio, que sí es importante hablar un poquito más de ese tema, normalizarlo. Yo le decía que creía que era importante para prevenir, porque muchas veces se tiene la idea de que si hablamos más de un tema es como incentivar a la práctica o incentivar a tener ciertas conductas, que a lo mejor no, pero simplemente es más como para prevenir y dejar la información, que aunque ya dicen, no, es que hay mucha información, pero nunca está de más como el seguir actualizando y el seguir como informando de, pues sí, o sea, que no se hace con la intención de incentivar o algo así, o pues ya está en cada quien, pero más que nada en incentivar la, ¿cómo se diría? Sí, para tener un mayor conocimiento sí, sobre el tema y gracias a esto podernos cuidar a nosotras mismas y nosotros y también poder cuidar a los otros, ¿no? O sea, no nada más es como, ay, bueno, voy a saber cómo voy a tener relaciones sexuales. No, creo que ese es el Kama Sutra. Ay, sí. ¿No? Aquí más bien es cómo voy a cuidar mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, para qué sirve mi cuerpo, para qué me sirven ciertas partes de mi cuerpo, para explorarme, ¿no? Para autoexplorarme. Y así respetarlo. Y al entender que tengo que respetar mi cuerpo y que es importante, en automático sé que la otra persona también debe cuidar su cuerpo y respetarse. Y yo respetarlo. Entonces, en lugar de crear como esta onda de, ay, no, es que pues seguro va a querer hacer algo porque pues suena bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué de malo tendría eso, no? O sea, realmente, pues sí es algo a tu beneficio. Es como quitarle el juicio de que es algo malo. Sí, sí, eso sí. A ver, la cuarta pregunta es, ¿qué sugeriría hacer dentro de casa y en las escuelas? Ok, dentro de casa es siempre mantener una idea, cada vez que se hable de sexualidad, tratar de tener una idea muy objetiva y sin juicios, porque no hablamos del crecimiento del cabello con juicio, ¿no? De, ay, no, es algo malo que traes el cabello largo, o es algo bueno, ¿no? Tu cabello está creciendo y punto, ¿no? Entonces, tu cuerpo está creciendo, está cambiando, entonces, ¿por qué hacerle algún juicio a tu cuerpo, ¿no? Es algo natural. Entonces, desde ahí yo creo que eso sería como importante, tanto en casa como en la escuela. En escuela, lo que he observado es que el tema de sexualidad es como muy básico, muy de, pues es tu cuerpo y funciona así, punto. Y en casa no se habla. Entonces, mi recomendación es como hablarlo. Es un tema que se puede hablar, que realmente no es tan complejo como se cree y que está más lleno de prejuicios que de buena información. Sí, sí, exacto. Yo me acuerdo que siempre pasaba que en las escuelas, bueno, al menos en las que yo fui, se hablaba, pero no sé si me equivoqué, pero se tocaba mucho el tema de la sexualidad, bueno, en las materias de ciencias naturales, bueno, en ciertas partes, formación cívica y ética, y siempre existía como esos comentarios entre compañeros, que de ahí los memes de que en la página de 52 ve, ahí estás tú, y era como ver las cosas con morbo y como, exactamente como diría usted, ¿no? Con juicios. Y creo que es algo que también yo agregaría a mi propia perspectiva, que aprendamos a hablar cuando tengamos una conversación con las personas, y en este caso cuando tengamos una plática con nuestros padres o con maestros, aprendamos a escuchar para entender y no para responder. Bueno, en parte. Sí, porque, claro. Por ejemplo, es algo que nos dijo un profesor en una materia, en este caso cuando se trata de dar psicoterapia, pero yo creo que sí aplica para muchas cosas, que dice, un psicoterapeuta no va a escuchar para pensando en qué responderte, porque dicen que los primeros 3 segundos de una discusión entre dos personas, la persona que está escuchando deja de escuchar después de ciertos segundos y empieza a crear un diálogo para
devolver la información. Entonces, en estos temas de educación sexual, creo que es importante también el estar como abiertos a las preguntas, a las dudas que tengan las personas. Y creo que había visto un meme también que decía que cuando tu papá por fin quiere hablar contigo de educación sexual y es como, ajá, ¿qué quieres saber? Y el hijo es ahora el que le explica. Claro. Sí. A ver, la otra pregunta es, ¿quién debería impartir educación sexual y cómo debería prepararse? Esa pregunta, fíjate que me costó trabajo como identificarlo un poco. No sé, realmente yo creo que desde mi punto de vista siempre se puede dar en cualquier lado. O sea, la educación sexual se da siempre. O sea, no importa cuánta información tengas, ni si tu información es la más actualizada o no, ¿no? Y no importa cómo haya sido, siempre estás recibiendo educación sexual. Desde revistas, en telenovelas, en la televisión, en las series, lo que hablan en casa, lo que no se habla en casa, libros, la escuela, etcétera, tus amigos, ¿no? Tú misma, ¿no? O sea, vas como dándote cuenta de muchas cosas. Entonces creo que pues cualquiera podría hablarlo, pero siempre acercarse como a personas que pues se dediquen, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez dentro del área de psicología, algún maestro, hay sexólogos y sexólogas, entonces yo creo que si se trata de dar como algún curso, algún taller, pues básicamente cualquier persona como que esté metida en esta área de la salud, un médico, una enfermera también, puede ser, ¿no? Y que la información que busque pues sea como la más certera y la más actualizada posible. Entonces, y por ejemplo, si se pusiera como una materia en una escuela, tendría que ser un profesor así como que estudian en la normal, o sería bueno que sea por ejemplo, a lo mejor un psicólogo o un sexólogo o algo así. Es que depende del programa que quieras impartir, porque si lo vas a impartir como desde un punto de vista fisiológico y más anatómico, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Básicamente. Pero si ya vamos a entrar en otros temas, lo más recomendable pues, sería un sexólogo, una sexóloga, para mi gusto, ¿no? O sea, pero ya es como, perdón, dependiendo de los objetivos de la escuela y del programa que se quiere impartir y del tipo de educación sexual que se quiera dar. ¿Hay tipos de educación sexual? Sí, tal vez lo dije mal. A lo que voy es como si es más fisiológico, ¿no? Ya. O si tienen, van a incluir a lo mejor una perspectiva de género, o si van a incluir, ¿no? O sea, sí, un montón de cosas. Sí. Entonces por eso hay que como visualizar siempre el programa y nuestro objetivo. ¿Qué quieres informarle a las personas, ¿no? ¿Cómo quieres educar, ¿no? ¿Cómo quieres informar esa cuestión? Wow, eso me dejó en shock. Como el darme cuenta que sí hay muchos aspectos como que tomar en cuenta para desarrollar un plan, un programa académico, ¿no? Para poder implementarlo en las escuelas. No solamente es como que, a ver, tema 1, tu cuerpo, tema 2 y así, ¿no? Ajá, pero como con qué objetivos, con qué propósitos, ¿no? Exacto, o sea, como para qué quieres saber nada más lo físico, si también está lo psicológico, si también está lo emocional, las relaciones con las personas, el género, el cómo expresas tu sexualidad, o sea. Ay, Jesús. A ver, la sexta pregunta es, ¿cómo se relaciona la psicología con la educación sexual? Ok, en esa ahí tuve también yo mis dudas, me acuerdo, porque no sabía que... Es que no supe cómo, bueno, sí creo que está como muy abierta, ¿no? La interpretación, la pregunta. Ajá, entonces no sabes si te referías a... La psicología o materia, ¿no? A la materia o a la psicología de la persona. Entonces, bueno, me fui yo por la materia, de cómo se relaciona, bueno, en la carrera, al menos ahora sí que en mi época, cuando yo la estudié, sí fue una como embarrada,
no es como muy puntual Sí. en muchas cosas, y está bien, o sea, porque de ahí tú te puedes como surgir más dudas y puedes llegar, o sea, un psicólogo puede tener como esta parte de querer estudiar hacia el área de sexología, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy válido, ¿no? O sea, entonces creo que se puede, o sea, va de complemento, porque Sí. estudiamos al ser humano y el comportamiento, y la sexualidad es parte del ser humano, es parte de su vida, ¿no? De todo lo que, de cómo se ve, ¿no? Ahora con esta parte que ya se está sabiendo cada vez más, se está visibilizando, esta parte de los géneros, Uh-huh. ¿no? Es importante, ¿no? Ahora Sí, ya sí, como sí. en esta área, saber, ¿no? Cómo se identifica esta persona. Y eso habla mucho de su psique, de cómo se está formando, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, bueno, sí, yo me acuerdo que tuve una materia que se llama, pues precisamente sexualidad. Uh-huh. Creo que fue en cuarto semestre, precisamente cuando entramos a la pandemia. Uh-huh. Y no es por decir, ay, yo la hubiera dado mejor, no. Pero la forma en la que daba la materia, creo que el programa tenía mucho de dónde sacarle. Y obviamente el profesor lo hizo a su manera. Y también entiendo que fue el descontrol de Claro, cómo cambiamos, ¿no? De modalidad. Uh-huh. Pero sí me acuerdo que nos dejaba escuchar podcast de, no me acuerdo cómo se llamaba esa estación de radio. Pero en mi grupo de WhatsApp siempre estábamos de broma de que a ver quién hace el resumen del episodio, porque había como mucha broma de que los temas que nos mandaba a escuchar eran como si se hiciera un monólogo más que darnos información, algo así. Nos mandaba lecturas como muchos decían misóginas. Ok. Uh-huh. Y pues creo que no es tanto como hay libros de que actualizados o una Biblia o algo así, pero siento que sí faltó mucha información como relacionada con la psicología. Ajá, pero ¿por qué esta materia la estamos viendo en la carrera? ¿Cómo esto influye? ¿Esto qué tiene que ver con psicología? Y por eso nos quedamos como okay. Ya, ajá, como que no había relación, ajá, ¿no? Así ajá. como de, ¿no? O sea, como que esto es para mí o Sí, sí, y por okay. eso también Por eso me quedó hicieron la como esa pregunta, duda. ajá, de que, Ya. ajá, pero ¿cómo se relaciona con la psicología, no? Porque Claro. una compañera me decía, o sea, sí entiendo que ella no estudia psicología ni nada, Uh-huh. pero me hizo la pregunta, es que sí entiendo que psicología estudia que el comportamiento, ¿no? Porque es lo que yo he escuchado, pero ajá, o sea, ¿cómo abarca la sexualidad? Claro. ¿Cómo abarca eso? Sí, o sea, imagínate que te llega un paciente que te dice, pues yo no quiero que me hables con terminaciones ahora en O, ¿no? Uh-huh. A pesar de que físicamente su sexo físico se ve como hombre, pero ella se traduce como no binario, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, ay, ¿no? O sea, entonces el choque, ¿no? sí cambia, ¿no? O sea, sí Sí. tiene que cambiar como esta parte de a referirte a esa persona, cómo vas a preguntarle, ¿no? ¿Qué está pasando dentro? ¿Cómo lo tomó su familia? Ajá. ¿Cómo lo está viendo la gente? Ella, cómo se mira, ¿no? Entonces son como un montón Uh-huh. de cosas, ¿no? O sea, que están ahí y que son parte de esta identidad de esta persona. Y también, por ejemplo, supongo, bueno, corrígeme si estoy mal, Uh-huh. También podría darse el caso de, por ejemplo, cuando una pareja va a psicoterapia por problemas de intimidad Uh-huh. o por problemas de que, bueno, no tanto problemas. Pero yo he escuchado, bueno, Sí. una profesora nos contó que tuvo un caso en donde los papás estaban como separando porque entraron en ese shock cuando su hijo adolescente les dijo que quería empezar a tener relaciones y que cómo se iba a cuidar, que quería hablar de eso. Y el papá estaba muy cerrado a hablar del tema. Uh-huh. Y la señora, bueno, la esposa le decía, no, pero es que tú y yo nos hemos conocido pues de muchas maneras y nunca te había visto así, o sea, estoy conociendo a alguien con quien no quiero estar por cómo estás queriendo abordar este tema, o sea, es nuestro hijo, y se empezaron a pelear. Y la maestra nos decía, es que vean, bueno, hablaba en un sentido como de pareja, de cómo
se cambia la percepción de la pareja a lo largo del tiempo, pero ahí como que me hizo ruido el pensar, o sea, sí, pero cómo a veces el hablar de educación sexual con los hijos afecta también a los padres y eso es algo que yo creo que ahí también como interviene la psicología. Claro. Como usted dijo, ¿no? Obviamente no dejar de lado la parte fisiológica, que a lo mejor también puede intervenir un médico, o por ejemplo en estos casos de personas transgénero, cómo afecta también en su proceso de transición. Claro, de cómo se veían, cómo lo veían o las veían las demás personas, y ahora cómo se miran, cómo... Y aparte que es algo bien fuerte, ¿no? O sea, porque todo estos temas no están, se están ya visibilizando mucho. Sí. Pero también hay espacios en donde se devalúan, ¿no? Así como, ay, qué ridiculeces, ¿no? Entonces no se están tomando en cuenta y cómo afecta en la psique de esa persona, ¿no? Esa parte de no sentirse aceptado en casa, por los amigos, por lo que sea. Sí, yo luego veo videos, bueno, me salen en Facebook, de como la reacción de los padres, que los hijos están grabando la reacción de los padres cuando les dicen que son bisexuales, que tienen, o sea, así como que cuando les expresan su sexualidad, o la forma en la que les dicen que está, por ejemplo, su novia está embarazada, y cómo reaccionan los papás, me hace como, no sé, a veces me impacta, porque obviamente está bonita, ay, qué lindo, pero luego ves reacciones de los padres en donde también como entran en un shock ellos, porque obviamente es su hijo quien está pasando la situación, pero no es algo malo, simplemente él es quien está viviendo esa transición, pero también es como ver el papá, ¿no? Porque toda su vida ha tenido creencias que no puede de la noche a la mañana también hacer a un lado. Y aparte sus juicios y su educación y su todo, ¿no? Entonces... Y entonces ahí es donde entraría la psicología. Y también Ay, Dios. A ver, otra pregunta es, ¿desde qué edad se puede comenzar a tocar el tema de la sexualidad? Uy, yo digo que desde el embarazo. Siempre se cree que la sexualidad es como hablar de relaciones sexuales y de que te van a crecer los senos y que vas a tener erecciones y que vas a menstruar y que ahí se acaba, ¿no? Y pues evidentemente no es así. La sexualidad incluye el autocuidado del cuerpo. Sí. Y esto ayuda mucho a la prevención justamente de abuso sexual, ¿no? De manera personal, no es como hablar con el niño, o sea, todos los temas se pueden hablar, pero dependiendo la edad de la persona o del niño o niña o niño con el que estés, ¿no? Es como, tú por ejemplo, ¿cómo le explicarías a un niño cómo funciona la electricidad? Depende de su edad, ¿no? También a lo mejor como con metáforas o juegos o algo así. Exacto, ¿no? O sea, tampoco le vas a decir, sí, y entonces el circuito y el conducto y la no sé qué y te avientas, ¿no? Hay palabras como que el niño sabe que era así de, ¿qué? Sí. ¿De qué me hablas? ¿no? Sí. A diferencia que si llegas con un niño de 3, 4 años y le haces un circuito y jugamos todos a correr alrededor de ahí, bueno, así corre la electricidad, ¿no? Entonces, se le va a quedar más, ¿no? Y ves el foquito, ¿cómo hace que prenda, no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, vamos a hacer un jueguito, ¿no? Es como adaptarse, ¿no? Exacto. Y vas a hacer un juego así con chicos de universidad o con ingenieros. Sí. Yo creo que te la mientan, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo en la sexualidad. Es un tema exactamente igual. Se le puede hablar a un niño chiquito como, así como está explorando sus manos, también puede explorar su cuerpo. Y no nada más sus manos, sino su cara, sino también puede explorar sus genitales. De hecho, hay una etapa, ¿no? En la que los va reconociendo y no en una cuestión de placer, sino en esta cuestión de decir, tengo otras partes, ¿no? ¿Qué está pasando? Desde hablar por su nombre a las partes del cuerpo, sí, sí. Eso ya es educación sexual. Y ya le estás hablando de educación sexual. Ya le estás dando una educación a tu hijo en tema sexual. Lávate bien el pajarito. ¿Qué? ¿No? Me sumo a la ventana. Sí. ¿Cuál? Sí. Pero no hay. Entonces, ¿no? O sea, lava bien tu pene, tienes el nombre, está el prepucio, está esto, está el otro, ¿no?
Entonces, el poder nombrar las partes de nuestro cuerpo también ayuda mucho a que la niña pueda, o el niño pueda llegar y decir, oye, alguien quiso tocarme, sí, ¿no? Alguien quiso hacer esto y me sentí incómoda, ¿no? Entonces, creo que desde pequeños se les puede ir hablando a su ritmo, a su tiempo, y justamente eso abarca estos programas, ¿no? Que hablábamos al inicio, y quiénes lo imparten. Sí, exacto. Entonces, ahí sí es importante como ir viendo esta parte de qué tanta, también como papás o como cuidadores, como preguntarnos qué tan capaces estamos o qué tan informados estamos en este tema, qué juicios tenemos nosotros y por qué no los queremos tocar con nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que desde chiquititos hablar con ellos y con ellas. Sí, y creo que precisamente, pues ve que es lo que comentábamos al principio, ¿no? De decir que sí se hace obviamente como, pues no tanto incentivar, pero si se va a hacer que se haga como, que las personas tengan el conocimiento de cuidarse, de todo lo que implica un encuentro sexual, por ejemplo, pero abarca más, ¿no? Como el sentido de prevención, y creo que eso es muy importante porque México ocupa un lugar muy impactante en embarazos de adolescentes, en abuso sexual, abuso infantil, y el poder decir, mira, hay que hablar de esto, a lo mejor no te hable desde pequeño, pero te habla ahorita a los 15, 20 años, no sé, pero nunca está de más como el hacerle saber a la persona que como que es escuchado y que hay cosas que en las que no se tiene que quedar callado. Claro. Yo me acuerdo que veía un video, bueno, eso fue una serie, pero supongo que no está tan alejado de la realidad, en donde se llaman Mentes Criminales, y en un episodio, me acuerdo, creo que fue de la tercera temporada, porque estoy muy obsesionada con esa serie, pero era de la tercera temporada del episodio, no me acuerdo. El episodio 5. Sí, en el minuto tal. Pero fue como un juicio en donde estaban explicando pues como cierto, no, ese no fue juicio, ese fue otro, pero al que yo me refiero fue en donde estaban tratando de descubrir el caso de donde estaba una niña en un centro comercial. Lo voy a ver. Y fueron a su casa de la niña para buscar cómo era su comportamiento y todo, ir haciendo el perfil de la niña para ver en dónde pudo haberse perdido o qué cosa del centro comercial le pudo haber llamado la atención y en dónde se escabulló. Y se dieron cuenta por las muñequitas que tenía la niña ahí guardadas, que como que las maltrataba, que mojaba la cama, y empezaron a deducir que abusaban de ella y que era uno de sus tíos por cómo se preocupó cuando estaba desaparecida, porque le había regalado un collar, la forma del collar, que era muy caro, o sea, ese tipo de cosas. El punto es que, bueno, sí voy a hacer spoiler, la esposa del tío, o sea, la tía de la niña, fue la que la secuestró por celos de haberse enterado que su esposo abusaba de ella, de su sobrina. Obviamente es ficción, pero bueno, ¿qué tanto sería ficción? ¿No? Porque pasan cosas así. Y creo que precisamente eso de la educación sexual es como algo que puede prevenir ese tipo de cosas, si bien no como vamos a andar con lupa en todo, pero sí poder ser capaces de decirle a los niños o si, no sé, si tener banderitas rojas, ajá, exacto, ¿no? O sea, que los niños puedan identificar y correr con la primera persona que tengan en mente que les va a ayudar. Sí, exacto. Y también importante. Esa pregunta de que desde qué edad, yo creo que desde, como usted dijo, no desde niños, pero también hasta siempre estamos recibiendo información. Y yo me acuerdo que, bueno, una de mis mejores amigas estudia medicina y de repente platicábamos de las materias de que no, pues tú cuéntame de psicología y de medicina, y ahí estamos platicando. Y luego ella me comentaba como que no, pues mira, vi esto de que la menstruación y todo. Y luego me platicaba cosas y yo me quedaba de que madre santa, Dios mío bendito, júramelo, a ver, explícame otra vez. Claro. Y yo le decía, es que veo, o sea, cómo hasta esta edad, bueno, tampoco es que ya sea súper sabia o que tampoco también esté de que primaria, pero obviamente como mujer tú piensas que sabes de tu cuerpo y sabes que conoces muchas cosas, y más si son cosas de tu periodo que
que en las que tienes experiencia o más que un hombre o algo así. Claro. Pero que te das cuenta de que no, o sea, esto no lo sabía y es algo básico o es algo... O eso me hubiera ayudado sí. para que no me sintiera así, ¿no? Sí, exacto. Sí, y ahí es cuando me daba cuenta de que, por cierto, Dalia, te agradezco si estás escuchando este episodio, espero que sí, porque si no me voy a enojar. No es cierto, no me voy a enojar. Pero, de verdad, creo que la educación sexual también empieza desde cómo platicamos con nuestros amigos, con nuestros papás y todo. Y cómo vamos haciéndonos nosotros como, ok, o sea, no entiendo esto, ¿qué está pasando con mi cuerpo o esto? Bueno, pues voy a buscar en internet, bueno, no tanto, pero... sí, pero es un informarnos, espacio, ¿no? Está bien, yo no digo que sea negativo ser autónomos en esta parte educativa, ¿no? Uh-huh. El internet lo que hizo fue abrirnos a mucha más información de la que ya había, porque información siempre ha habido, ¿no? Aquí el chiste es, y nos vino a complicar porque ahora es encontrar qué tan veraz es esa información. Yo lo que recomiendo cuando son temas así es guiarse más por cuándo fue escrito, uh-huh, quién lo escribe, porque si fue Televisa, TV Notas. ¿Qué huele con tu cuerpo de Jordi Rosado? Justo. No es que esté mal, ¿no? Sí, simplemente sí. Que el objetivo o lo que plantean muchas veces pierde esa objetividad y a veces se crean juicios, ¿no? Uh-huh. Entonces, recomiendo un poco más temas académicos, ¿no? Igual, muy importante la fecha, quién lo escribe, y en Google, por ejemplo, hay un apartado que es como para buscar académicos. Ajá, Google académico. Uh-huh. Entonces ahí no todo tampoco es como lo mejor, pero hay una probabilidad mucho más alta de encontrar, uh-huh, como información un poco más veraz. Y la parte de la bibliografía, cuando nosotros hacemos un estudio, una investigación, muchas veces como de, ¿para qué pongo bibliografía? ¿No? Sí, sí. Pero yo era de las que me quejaba. Pero ya después descubrí que gracias a eso, luego yo decía, bueno, ¿y en dónde encontró esta información este sujeto, ¿no? Sí. Esta persona. Y ya me iba ahí y era como de, este es el libro. Y lo busco y lo consigo y encuentro todavía más cosas, sí, ¿no? Entonces va una cosa ligada a otra. Por eso es importante citar, por eso es importante conocer de dónde viene esa información. Entonces, sí, amen poner citas. Y amen poner esas cosas porque de verdad funciona, sirve mucho. Sí, como todo está conectado, ¿no? Yo también, bueno, ese es un tip que yo siempre le he dado a mis amigos de la escuela, de que luego ya no encontramos información de que, a ver, para este trabajo, no, pues buscan la bibliografía y tú vete al link de acá y tú al de acá. Claro. A ver, otra pregunta ¿es bueno querer ser yo quien inicie la plática de cuidarme con mis padres en lugar de que ellos me la digan? ¿Eso no me hace ser precoz? Precoz. Mira, eso de ser precoz, no sé, yo tengo mis dudas. Yo creo que ya es que esa palabrita me suena rara, pero bueno, yo creo que una personita que donde hay que alarmarnos sería que un niño de 3 años llegara a preguntarnos acerca de una posición, por ejemplo, uh-huh, en una relación sexual o acerca de algo así. ¿Por qué? Porque a esa edad ¿realmente un niño preguntaría eso? Uh-huh. Y aquí, frente a esa situación, en lugar de llamarle precoz al niño, sería cuestionarnos por qué sabe esa información, de dónde la sacó, qué está pasando en su realidad, en su mundo, que sabe eso, ¿no? No como algo negativo, como algo de, ¿no? Saca el rosario. No, sino, lo sabe, ¿no? O sea, sí, que está viviendo, que esa información la está obteniendo. Uh-huh. Entonces, sí es cuestión de indagar, de saber a qué edad, o sea, qué edad es la que está preguntando, ¿no? Porque una cosa es, o sea, yo tengo una hija y mi hija a los 4 años me preguntó, mamá, ¿cómo nací? ¿No? Y no me pregunto otra cosa. Y eso es algo muy natural. Sí, de los niños, ¿no? 3, 4 años. No tomarlo como de, es una niña precoz, ¿cómo nació, no?
no, no, realmente no aplica, yo creo ahí. Y que tú inicies la pregunta y todo, si eres un adolescente, pues a mí se me hace natural, así como un niño de 3, 4 años es natural que pregunte cómo nací. Sí. Un adolescente, yo creo que sería muy natural que preguntara qué me está pasando, por qué me está cambiando la voz, porque de repente tengo deseos de estar con alguien, me tocan y ¿por qué me siento así, no? Sí. ¿Por qué siento raro al ver esa niña, ese niño, ¿no? O al ver a ambos, ¿no? ¿Qué está pasándome? Tienes dudas de tu cuerpo, es algo natural y que se debe de hablar con naturalidad y no con juicio, ¿no? Entonces, yo no lo vería algo malo, al contrario, yo diría que padre que esa persona quiera como informarse, ¿no? Y que se acerque a personas, sí, ¿no? Que, pues en este caso son sus cuidadores, ¿no? A ver, la otra pregunta es, ¿por qué cree que exista un desconocimiento en México sobre los temas de sexualidad humana? ¿Cree que se deba, al menos en Puebla, porque está muy presente la religión? No creo que se desconozca sobre sexualidad. Más bien creo que tenemos demasiada información y creo que la información que se está vendiendo es muy televisada, ¿no? Sí. O sea, muy... Y aparte, no nada más televisada, sino que viene de lados de donde no debería venir, tal vez, ¿no? Por ejemplo, páginas pornográficas, ¿no? Donde muestran una realidad que no es, que en serio no existe cuando estás en una relación, ¿no? Que está aparte muy exagerado el asunto. Por otro lado, creo que en México, híjole, es que no podría hablar como en general porque desconozco realmente sobre el tema educativo sexual, ¿no? En general. Pero justamente como decías, ¿no? O sea, es alarmante ver como este índice de niñas embarazadas. Y más que ver como que necesiten ellas un tipo de educación sexual, es como ver quiénes son los papás. O sea, no los papás de ellas, sino los papás de ese niño. Si son adolescentes o son personas más adultas, ¿no? Porque ahí estamos hablando de, pues, de pedofilia, ¿no? O sea, entonces creo que se está abordando el tema de preocupación en un sentido como echándole más la culpa a las niñas que realmente a quienes están realizando como dicen, ¿no? esto. A la víctima. Exacto. Más que a la persona que hace el delito. Exacto. Entonces, sí es importante educación sexual, pero con un programa que sea funcional para que ellas puedan entender que es su elección y que en muchos niveles no están preparadas para ser mamás, ¿no? Y que su realidad es complicada para poder traer más niños, ¿no? Más niñas o niños. Y por otro lado, también las leyes deben de pues revisar esa parte, ¿no? Como de qué está pasando ahí, por qué tantas adolescentes embarazadas. Es un tema de salud pública y es un tema de, pues ya de esta onda de legal, ¿no? De qué está pasando, como por qué sucede de esta forma, ¿no? Y en Puebla, pues no sé, realmente no tengo información en la que yo pueda basarme para decirte, sí, aquí casi no se habla. Lo que sí es que creo que la religión sí ha sido normalmente catalogada como un aspecto, o bueno, un lugar en donde es muy represiva esta parte, muy tradicional, no sé, esta parte sexual. Entonces, no sé realmente cómo la iglesia está tomando cartas en el asunto. El Papa, bueno, yo no soy religiosa, pero bueno, más o menos lo que conozco es el Papa, por ejemplo, ya es como de, sí, ya aceptamos ahora como esta onda de la homosexualidad, ¿no? Un avance, bueno.
Mi hija, por ejemplo, estudia en una escuela que es religiosa, que es católica, y antes de que entrara yo sí cuestioné, ¿no? ¿Cómo ven la sexualidad aquí? ¿Qué les dicen? Porque yo no quiero que esté en un lugar donde no pueda ella expresarse libremente, ¿no? Sobre todo por el tipo de ideas que yo tengo. Dije, pues, si va a estudiar en un lugar, que sea en un lugar donde coincida conmigo, porque si no vamos a estar peleando todo el tiempo. ¿No? Y bueno, a mí me sorprendió, ¿no? La manera en cómo lo abordaron. Sí, se mantuvieron al margen en un tema más físico. Dije, ok, no lo satanizan, tampoco lo hacen como ver algo negativo. Y donde yo más lo he visto como que se ponen más juicios es por parte de los papás, más que por parte de la escuela. Y sí, en su mayoría son personas católicas o que profesan la religión. Pero tampoco podría aseverar al 100%, ¿no? Que eso tenga como que existe una relación, ¿no? Entre... Sí existe, no lo dudo, pero no te puedo asegurar así, porque no tengo como la base para decir, sí, en tal estudio sí leí esto, ¿no? Y se hizo esto, y aquí en Puebla, y así. No sé. A lo que he observado, a lo que he vivido, sí podría decir que sí lo creo, que sí tiene mucho que ver, y que, bueno, no sé, en las escuelas, la SEP al menos ya les pide como que tengan esta onda de que sepan o que tengan esta parte de educación sexual. Entonces, pues sí, pudiera ser que tenga que ver esta parte religiosa con esta como tradición, como hacerlo más tradicional, ¿no? A que no se hable tanto de sexualidad. Yo también creo un poquito. Sí. A ver, esta pregunta, cuando la leí, fue como que, oh, sí, es muy buena pregunta. ¿Cuál es el límite entre hablar con normalidad de educación sexual y caer en lo morboso? Ok. ¿Morboso cómo sería? Supongo que es como cuando lo ves como muy... no sé cómo explicarlo. Pero como cuando ya lo tomas a tanto, como mucho juego, como con un sentido más lascivo. Ok. Creo que ahí tiene que ver mucho con los límites de la otra persona y que tanto los estás transgrediendo entonces, ¿no? Porque hablar de sexualidad, ahorita estamos tú y yo hablando y no necesariamente está siendo morboso el asunto, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con la parte de entender cuando se es curioso a cuando ya se vuelve algo que, pues no sé si llamarlo morboso, pero cuando ya se habla de una situación más tal vez obsesiva y que esté causando a lo mejor algún malestar, ¿no? Porque una cosa es como justamente hablarlo así, ¿no? De una manera abierta, sin juicios. Eso es algo como bien importante de la sexualidad, hablarse siempre desde un punto de vista objetivo, ¿no? Que no se tome ningún juicio de, ay, eso es malo, eso es bueno, no, simplemente más objetivo, o lo más que se pueda. Y yo creo que cuando se es curioso, pues se hacen preguntas y es como, ok, ¿no? Como ahorita, ¿no? Sí, sí. Pues tienen dudas, son curiosos. Y si yo digo, ay, no, qué morbosos estos niños, no. Realmente, pues es curiosidad y está bien. Y creo que es un tema que se ha ocultado tanto y que se ha hecho tan oculto, que justamente genera más, ¿no? Querer saber más y como, ay, ¿qué está pasando? Y como si fuera algo del otro mundo, ¿no? No, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nosotras y de nosotros. Entonces, creo que más bien sería como ver
las intenciones, ¿no? Tal vez sí. Va más por ahí el asunto. Bueno, ya esas fueron las preguntas, pero yo quisiera preguntarle qué recomendaría cuando los padres quieran tocar temas de sexualidad con sus hijos. ¿Cómo les recomendaría abordar ese tema? Sí. Hay un error bien grande, sobre todo cuando son adolescentes. Yo creo que, bueno, hay como, más bien, como muchos puntos, ¿no? El primer punto que yo creo importante es saber la edad de tu hijo. No le vas a hablar lo mismo a un niño de 1 año, de 3, de 10, de 15, de un chavo ya de 20, ¿no? Entonces, cuando se trata de niños pequeños, hay que tratarlo más como un tema de autocuidado, ¿no? De nadie debe tocarte, si tú no quieres, ¿no? Siempre el no me gusta, si me gusta, el respetar siempre sus deseos, ¿no? Saluda a tu tío, no, es que salúdalo, es tu tío, no seas grosero, dale un besito, ¿no? Ajá, entonces, no quiere, punto, ¿no? Está bien, así, no quiere, no quiere, punto, fin, no pasa nada, el tío no se va a morir porque no le dé un besito. Entonces, y tampoco significa que no lo quiere, ¿no? O sea, y si no lo quiere, pues, no, sí. O también revisar por qué no lo quiere, ¿no? Bueno, entonces, cuando son muy chiquitos, hablarlo desde los dibujos, impresiones, juegos, ¿no? Y hablar, y que papá y mamá puedan, o cuidadores sean como muy abiertos en esta parte de hay que lavar la vagina, hay que tenerle cuidado, hay que cuidar el pene, hay que tenerle cuidado, hay que ser higiénicos en esa parte. Si te vas a tocar, lávate las manos, porque como explicarle, ¿no? Tienes un hoyito y ese hoyito va hacia adentro de tu cuerpo y hay bichitos en nuestras manos y esos bichitos nos enferman, entonces hay que lavarnos bien las manitas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicárselos, no? O sea, hay que pensar como a su edad. No le vas a decir, ¿no? O sea, ¿te puede dar una enfermedad? No. Sí, no lo entiendo. Y se va a espantar también. Exacto, el bebé. ¿Me va a dar qué? ¿No? Entonces, es como decirle, ¿a poco comes con las manos sucias? Bueno, pues sí, pero no es lo mejor, ¿verdad? Entonces no, porque nos enfermamos, luego nos duele la pancita. Pues lo mismo. Te puedes tocar, ¿por qué? Porque es tu cuerpo, y claro que te puedes tocar tu cuerpo, porque no habrías de hacerlo, ¿no? Sí. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Hay lugares donde es preferible no hacerlo. Sí. No que sea algo malo, es preferible no hacerlo. Tienes tu espacio y tu espacio es tu cuarto, es el baño tal vez, ¿no? De preferencia el cuarto, pero no todo el mundo tiene como un privilegio de cuarto, ¿no? Entonces a lo mejor el baño. Y siempre ser higiénicos y cuidarlo. Y si tú cuidas esa parte, en automático alguien quiere hacerte algo, ya sabes que sí, ¿no? Se va creando ese instinto protector, ¿no? Exacto, y de autocuidado, que sí, es importante. Subimos la edad, cuando tienes 9, 10 años, no vas a llegar igual, ¿no? Digo, siempre recalcarle, acuérdate de lavarte las manos, no sé qué, bla, 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 ¿no? Aquí lo importante es hacer juegos también, hacerlo como más una plática común, o sea, como no es de, vamos a hablar porque ya mero te va a tocar tu menstruación, ¿no? Sí. Y la niña traumada de que me va a tocar quién, sí. ¿O qué? ¿Qué es eso, no? No. Porque creo que ahí es cuando más se comienza a crear el sea, miedo. Ajá. Sí. Entonces, si se hace una plática cotidiana, estás comiendo y no manches, el otro día pasó un chavo guapísimo, ¿no? Y fue como de, ay, qué bonito, sentí bonito, ¿no? O una amiga me estaba contando que vio una chica y le gustó, ¿no? Y que sintió también bonito. Entonces, como normalizar esas cuestiones, ¿no? O sea, no dejarle en claro que a fuerza le tiene que gustar un hombre, ¿no? Que puede descubrir, ¿no? O sea, que está muy abierto a lo que esa persona decida hacer, sí. ¿no? Entonces, el poder tener, acercarse, por ejemplo, no sé, se quiere hablar de tal vez
un novio, o que le empieza a gustar a alguien, o que empieza a ver cambios en su cuerpo. Entonces, cuando se está cocinando, a lo mejor está ayudando a poner la mesa o algo, ¿no? Está haciendo otra actividad. O se ponen a dibujar, ¿no? Mandalas, o se ponen a jugar. Y sale la plática de, ay, ¿tú crees? Cuando yo era niña, o vas manejando, ¿no? O vas en el camión. Bueno, ahí no tanto, pero no sería muy cómodo. Pero bueno, puede ser, ¿no? Vas en el coche o algo y vas platicando y le puedes decir, ay, no manches, yo cuando tenía tu edad me pasó que me empezó a gustar X persona, ¿no? Y no sabía cómo yo platicarle a mi mamá, ¿no? O sea, justo lo que te pasó, ¿no? O sea, no hay que aumentarle ni quitarle nada, ¿no? Simplemente lo que nos pasó. Nunca supe qué hacer, o si supe, o mi mamá hizo esto, mi papá hizo lo otro, yo creo que no estuvo bien, yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿No? ¿A ti te ha pasado algo parecido? Entonces ya se empieza a hacer como más una como dinámica, una plática, exacto, mucho más abierta. Entonces es mucho más fácil. No vayas a embarazar a alguien, no vayas a salir con tu domingo 7, no aguanta. Sí. ¿No? O sea, como que en ese momento la forma en la que te lo dicen como que te crea como sí, entre aparte de es algo malo, es algo y me bueno, van a regañar, cómo me voy a acercar a contarle y aparte esto. tengo esta necesidad física y biológica que estoy viviendo y todavía me llegan con no vayas a ¿qué hago? Sí. ¿Cómo le hago? Como que precisamente eso, ¿no? Se empieza como a reconocer que okay, pero esto que estoy sintiendo no está bien, o a lo mejor sí, pero lo tengo que tener como guardado en secreto porque no está bien. Exacto. Entonces, aquí es como te va a pasar. A mí me pasó. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy quien te está cuidando, soy el adulto que te está diciendo qué hacer o te estoy guiando, ¿no? Entonces, me pasó. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque es algo natural. Entonces, ahora sí, como los Simpson, y te va a pasar a ti. Sí. Entonces, bueno, justamente es lo que de manera personal podría recomendar, ¿no? Hacerlo como de una manera más tranquila, más abierta. Si hay dudas, porque siempre va a haber dudas, es muy positivo decir, no sé, no tengo ni idea a qué te refieres, pero vamos a investigar, ¿no? Y bueno, tenemos la herramienta de internet o buscar algún tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, pues creo que pues eso podría ayudar, ¿no? O sea, punto número 1, revisar la edad. Punto número 2, ¿qué tema quiero abordar con mi hijo, hija, ¿no? ¿Qué quiero hablar, ¿no? Que creo importante. Número 3, el lugar, el ambiente, crearlo muy nice, ¿no? Muy cómodo, exacto, es la palabra. 4, ¿cómo lo voy a abordar? ¿No? Y siempre ser muy honestas, muy honestos con nosotros mismos y mismas, porque a veces tenemos juicios y no lo descubrimos hasta que lo hablamos con nuestros hijos. Sí. Entonces es como de, así, no, yo soy muy liberal, ¿no? Y, ¿cómo le digo eso? Pero ¿y si piensa? ¿Pero y si cree? Pero no. Sí, exacto. Okay. Creo que eso también es importante, ¿no? El ser conscientes de que nuestros padres o las personas con las que hablamos en general, pero en específico con nuestros papás, tienen creencias diferentes o tienen sus propias creencias que han sido, pues, como ya siempre se dice, de generación en generación, pero sí pasa, ¿no? Y que incluso también a ellos les cuesta un poquito hablar de ciertas cosas. Y creo que está en obviamente no es responsabilidad de nadie cambiar la perspectiva de nadie. No es como que uno va a decir, no, tienes que pensar así, papá, porque esto ya es como este tiempo. Simplemente ser conscientes de diría una profesora, sus limitaciones y hasta donde esas limitaciones le permiten aprender algo nuevo. Pero también como ayudarlos, ¿no? Como a decir, ¿por qué no intentas verlo de esta manera? ¿Por qué no puedes, verlo de esta manera aunque sea
un poquito, para que me entiendas, para que más allá de decir, bueno, si no lo piensas como yo, pues ya nunca te vuelvo a contar nada. No, sino como, mira, yo lo pienso así, porque no hay que platicar. A lo mejor como una amiga me contaba, es que yo cuando hablé de educación sexual con mi mamá, nos peleamos muy feo y de ahí nunca le conté nada, o sea, en muchos sentidos nunca le conté nada. Pero poco a poco sentí la necesidad de, pues es mi mamá, o sea, quiero que me escuche, quiero llegar a mi casa y contarle cómo me fue, quiero contarle que me dé un consejo, cómo platicar con mi novio, sobre este tema de, no sé, de que yo no quiero un bebé, o del aborto, o de cómo que siento que me está presionando, o ese tipo de cosas. Entonces se ve como que se va creando esa necesidad, también afectiva, ¿no? Y es precisamente eso, como la psicología está también en esos temas de educación sexual, de que no solamente es algo fisiológico, que sí, obviamente también lo es, pero cómo repercute en nuestras emociones, en lo que pensamos, en cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante los comportamientos de otras personas, ¿no? Sí, o sea, se necesita abrir más espacios y dentro de lugares seguros, ¿no? Y qué mejor que sea dentro de casa, aunque estadísticamente hablando y desafortunadamente dentro de casa es donde más suceden estas situaciones, ¿no? Sí. De abusos. Pero bueno, definitivamente es un punto muy importante y que creo que está muy padre que lo veas así, que sea como una necesidad de crear este tipo de espacios que sí. Tu generación ya está como, bueno, generaciones atrás están ya como dándose cuenta de esto, ¿no? De ¿por qué no puedo llegar a mi casa y decirle esto? ¿Por qué no puedo expresar esto, no? O sea, sí. Realmente es una necesidad que ella se está generando. Sí. Y también algo, se me olvidó lo que iba a comentar. Bueno, ya ni modo. Pero sí, creo muy importante como hacer hincapié en esta parte de los espacios para poder hablar, insisto, sin juicio. Sí, es lo que iba a también repetir. Sin ningún juicio, sí como autoobservarnos, que es un ejercicio de autoobservación de, si voy a decir algo, va a ser con juicio. Cuando me pregunten sobre sexualidad, o sea, como papá, preguntarte, ¿no? Así de, ¿yo qué pienso sobre la virginidad? ¿Yo qué pienso sobre también autocuestionarse, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y quiero que eso piense mi hijo, mi hija, que cómo puede ser, cómo puedo darle esas herramientas para que pueda ser libre, sin crearle sí. Yo como ese pensamiento que yo también ya traigo de generaciones atrás, ¿no? Y qué tanto me ha funcionado, sobre todo, ¿no? Oh, sí, eso es muy bueno. Entonces, bueno, ese sería como sí. Más bien, más como recomendación, como las ideas de lo que he podido abordar en este tema. No, muchas gracias otra vez, como siempre, por participar y porque creo que, sí, como lo dije al principio, es un tema muy importante y que, al menos de como yo lo veo con la psicología, es algo que sí va de la mano y no, pues sí es importante hablarlo, entenderlo y que vayamos como animando a las demás personas a ir aprendiendo del tema. Muchas gracias, en serio, lo aprecio mucho. Ya lo dije como 50,000 veces, pero de verdad, muchas gracias. No te preocupes, Ani. Muchas gracias a ti por la invitación, por tomarme en cuenta. Y pues sí, chicos, pregunten, no se queden con dudas, exploren. Ya me acordé de lo que iba a comentar, justamente de eso. Esta parte que siento yo que no ha quedado, o bueno, por lo que pude presentir en el tipo de preguntas que hicieron, hay una cuestión en donde la sociedad castiga mucho el placer. Entonces, es como esta parte de cómo voy a enseñarle a mi hijo cosas que le van a hacer físicamente que sienta algo, ¿no? Ese algo es excitación, ¿no? Al ver imágenes, al ver otra persona, al ver ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí se cree que se promueve, ¿no? Como esa parte. Sí. Entonces es como, pues, qué chido que puedas sentir eso, significa que estás vivo. ¿Y por qué vas a reprimir eso?
es algo de tu cuerpo, es algo natural. Eso no significa que va a pasar algo con... ¿No? O sea, sí. ¿Y por qué no explorarte? ¿Y por qué no disfrutar de esa experiencia? ¿Por qué ver el placer como algo negativo? Sí, como satanizarlo, pero también Exacto. luego llegar a la parte de que... Lo vas a vivir de sí. todas maneras. Y te vas a sentir culpable por eso tan rico que estás sintiendo. Uh-huh. ¿No? Es como prohibirte comer tu comida favorita. Sí. Oh, qué rico. Exacto. Pero sí, muchas gracias, en serio. No, gracias Creo que es uno de los temas que más quería abordar, pero que también necesitaba a alguien que me orientara porque, bueno, obviamente siempre tenemos dudas, pero claro. Como ya he dicho en esta serie, no me siento como al 100 segura, aunque esté estudiando psicología, pero no es como ya me voy a sentir al 100 segura de hablar de muchas cosas. No, claro, o tocando temas dudas sí, exacto. todavía, ¿no? Y por eso es importante seguirse actualizando y conociendo y preguntando, y es maravilloso hacer eso. Sí, muchas gracias y nos vemos en otro episodio y pues ya. Gracias.